Tras 1000 años los dioses han vuelto a reunir para decidir si la humanidad ha de vivir o morir. Son el cáncer de la tierra, merece su destrucción. La voluntad de sus creadores es su completa extinción. Pero es Brujil la Valquiria quien desafiaría a los dioses, defendiendo a los humanos a pesar de ser seres atroces, ofreciendo un método de salvación extraño. Era el Ragnarok, la lucha de dioses contra humanos. Solo existía como broma, ya que es imposible que simples mortales le den pelea a seres invencibles. Irán así sin más, sin haberlos confrontado. ¿No será que en realidad ustedes están asustados? Aquellas palabras despertaron una rabia notoria, pues cómo es posible que le tengan miedo a esas escorias. Se decide aquí y ahora cómo todo va a terminar. Está pactada la pelea final de la humanidad. Será 13 contra 13, de un hilo se mece la historia. El bando que obtenga 7 victorias será el ganador. El primer combate está decidido y crece la euforia. Thor contra Delubu, ya ha comenzado el Ragnarok. Con el lugar plagado por una esencia divina, mientras la humanidad está atenta ante cualquier movimiento. El berserker del trueno versus el héroe de China. Sin más dilación, que empiece el primer encuentro. Todo el mundo sabe de mí, del martillo que estoy portando. Cruzo a los mares y tierra, mi fuerza pulverizó. Si yo no lucho, ¿quién lo hará? Para morir luchando. El nórdico más poderoso hace presencia Thor. El guerrero más fuerte de todo China, y de cada continente bajo los cielos su ruina. Soy un hombre, una lanza que en la historia dejó huella. Me presento como Luke, el más fuerte de la tierra. Supongo que eres tú el que será mi oponente. Espero estés preparado, pues vengo a brindarte la muerte. Con las armas abajo y estando frente a frente, veamos quién merece ostentar el título del más fuerte. Ataco, temiendo que acabe de un golpe. He matado a más de miles y lo noto con el choque. El primero que he igualado mi fuerza en toda mi vida. Espero sea interesante ya que has puesto guardia arriba. Así que atacas primero, me parece bien, pero ahora es mi turno de responder. Vaya, me sorprende que no puedas aguantar a esa seriedad tuya, debo de responderle igual. Tiempo Asgard fue atacada por 66 gigantes, ya acabé con ellos de tan solo un movimiento. Y mi cuerpo se encontró bañado de sangre, pero sobre todo impregnado de aburrimiento. Y ahora estás viendo como la electricidad está en el aire a la vez que contemplas mi posición de ataque. Supongo que con esto el combate ya acabó. Es hora de que sientas el martillo de Thor. Realmente eres muy bueno. Sigo no con saber que mi rival no está en el suelo. A pesar que te he cortado, aún te mantienes de pie. El poder me ha sorprendido, tu sangre corre a la vez. Y aquí una vez soñé con poder vencer a Dios. Un rayo cayó y sabía que me gritaba voces. Ese no era mi lugar, ya que en todo el continente no pude rivalizar y usar mi lanza brutalmente. Ejércitos enteros caí en desesperación. El total aburrimiento me hizo acabar la misión de mi vida en este mundo, esperando valga la pena que en el cielo exista algo que me dé buena pelea. Eres digno, el digno de ser mi oponente. Un arma inquebrantable y un oponente potente. La mejor situación que pudo ocurrir, ¿no crees? Tu defensa la destrozo como si fuera papel. Veo que rompiste los guantes, pero ya no hace falta más, ya que el mío Lir despertó tras tanta demora. Mano, no, Lubu te llamabas verdad. Tengo que hacerte una petición, no mueras ahora. Todos caen cuando lanzo mi martillo, espero que tú no. La fuerza centrífuga se encuentra a mi favor. Miento que con Jormungandr acabó. Golpe definitivo, la técnica Geiros. Estoy sin palabras, pensé que este era el final. Mis piernas no aguantaron, las pudiste desgarrar. El aliento de la gente y mi caballo se aproxima. Estoy lejos de acabar, por eso me puse arriba. Que ya no podías más, ya has vuelto a levantarte. Incluso para mí es algo muy impresionante, demasiado gratificante. Había olvidado esta emoción. Hace tiempo no sentía en mi cuerpo tanta diversión. Buen muchacho, escucha, me entregarías tu vida. Serás parte de mí, nuestra última estampida por fin. Usaré eso, lo que no pude en la tierra. Este encuentro para mí es mejor que cualquier guerra. Ustedes humanos han despertado mi interés. Mi martillo está emocionado y yo también. Tu mejor y más fuerte ataque vienes ahora, ¿no? Atacar de la misma forma es la única opción. Enerse, así es como esto debe acabar. Eres un oponente digno, el único que puede ser mi rival. Si aquí es el más fuerte que voy a dar, con el siguiente golpe la batalla va a terminar. Todo en ese ataque lo di, pero él está justo enfrente de mí. Esto es lo que significa verdadera felicidad. Espero algún día volver a luchar. Ha sido un honor combatir contigo, lo digo de verdad. Inclusive mantuviste una sonrisa hasta el final. Y ahora frente a mí se encuentran orgullosos tus hombres. Estos cadáveres serán una ofrenda en tu nombre. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. El primer encuentro entre Thor y Lubu ya finalizado, con el lado de los dioses como vencedor. Esto demuestra que los dioses pueden ser enfrentados y que los humanos han dado un paso hacia su extinción. Una batalla feroz que dejó la arena destrozada. Gracias a las deidades todo está como si nada. Espectadores, esto aún no va a terminar. Segunda ronda del Ragnarok está por comenzar.